Continuamos con este especial aquí en Canal 13, este es el último bloque, estamos en vivo para contarte cuál es la situación, cómo se vivió esto, cuál es la apuesta que hizo la provincia de San Luis para frenar el fuerte aumento de gas. Este es el último informe para ya adentrarnos aquí con los invitados que tenemos en el piso. Este es el fallo del juez federal Juan Esteban Maqueda, que le pone freno al tarifazo del gas. El juez calificó al tarifazo como arbitrario, ilegítimo y exorbitante. A continuación, repasamos la parte resolutiva del fallo del juez. Entiendo que deviene aplicable la jurisprudencia transcripta y resolver en consecuencia la inconstitucionalidad. El dictado de las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y de la resolución del Energas respecto principalmente del cuadro tarifario implementado a partir del 1 de abril de 2016 y de los aumentos dispuestos en los cuadros tarifarios de los usuarios de gas de esta provincia de San Luis. Se habría incurrido en la conducta arbitraria e ilegal que afectaría los derechos invocados, a la par de que los incrementos dispuestos podrían resultar arbitrarios e ilegales por la omisión en el cumplimiento del procedimiento de audiencia pública. Se reitera, no parece razonable que dichos aumentos puedan importar incrementos que alcancen al 1000% de progresividad. Resuelvo por declarada la competencia del tribunal, declarar la inconstitucionalidad del tarifazo, hacer lugar a la medida cautelar solicitada y, en consecuencia, ordenar la suspensión de la aplicación de lo dispuesto en las resoluciones dictadas por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y de la resolución dictada por el Energas en San Luis. Deberá suspenderse el cobro de las facturas de gas emitidas a resultas del nuevo cuadro tarifario fijado a tenor de las resoluciones impugnadas y no efectuar cortes en el suministro del servicio por falta de pago de dichas facturas, debiendo procederse a la refacturación de las boletas ya emitidas con los aumentos dispuestos en las resoluciones que se suspenden. Todo sin perjuicio de autorizar a la autoridad de aplicación para que implemente aumentos en las tarifas vigentes con anterioridad al dictado de la resolución Energas, hasta un tope que se fija en 70% del monto que se está pagando por factura. Todo inter recaiga sentencia firme en el presente proceso. Estamos en el estudio con el fiscal de Estado, Eduardo Allende. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Lo conoce muy bien. Este fue un resumen de 25 páginas, pero lo conoce muy bien. Así es, y como decía, yo hoy charlando con un colega suyo, la verdad es que ha pasado un poco más de una semana este tema y hemos trabajado tanto que parece que hubiera pasado un mes, ¿no? Porque han sido muchas horas muy extensas y esto empezó poco más de una semana atrás, cuando empezaron a llegar estas boletas del gas con más del 1000% de aumento. Y en realidad el tarifazo era del 2000%, lo que pasa es que en las facturas que empezaron a llegar había solamente 20 días con el aumento, por eso era del 1000 más o menos lo que impactaba. Pero en realidad el aumento que dispuso el gobierno de Macri era del 2000%. Bien. Bueno, esto generó una increíble cantidad de reclamos de la gente más humilde, la gente que más le cuesta llegar a fin de mes aquí en la provincia, en el Ministerio de Desarrollo Social, golpeando las puertas continuamente, buscando ser escuchados, en defensa del consumidor también. Por otro lado, estaba todo el sector empresarial e industrial de la provincia, las pymes que generan el 80-90% del trabajo en la provincia, muy preocupadas porque tampoco podían hacer frente a esta situación. Y bueno, frente a eso, el lunes de la semana pasada, cuando el gobernador se reintegró a sus tareas habituales después del cuadro de la gripe A, inmediatamente se puso al tanto del tema, estudió esta situación, decidió ponerse del lado de los más humildes, la gente más necesitada, y hacía un análisis que yo creo que es muy importante. Este aumento no solo es imposible de pagar y afecta directamente a los más humildes, a nuestros comprovincianos más humildes, sino que también en forma indirecta les podía generar quedarse sin trabajo, porque las empresas que tuvieran que hacer frente a una factura del 2000%, seguramente iban a ajustar por ahí o reduciendo horas o despidiendo gente, bueno, una situación muy delicada. Ante este cuadro nos dio la instrucción a la Fiscalía de Estado que ese mismo día trabajáramos contra reloj y presentáramos una acción judicial con una medida cautelar para impedir el aumento, y nos dio un criterio que yo creo que fue súper razonable, en el sentido de decir, bueno, somos conscientes de que ha habido un atraso tarifario, un atraso en la actualización de la tarifa del gas durante muchos años, tiene que haber de a poco una readecuación de las tarifas,
pero esta decisión, esta política de Estado de los últimos 12 años, de política del Estado Nacional, ¿no es cierto?, no puede de golpe trasladarse a la gente para la cual es imposible pagar este aumento. Entonces le pedimos al juez federal Maqueda que declarara la inconstitucionalidad de todas estas resoluciones que llevaban adelante el aumento y a su vez que atenuara de algún modo el aumento estableciendo un límite razonable. Esto es lo que hace el juez en ese fallo que recién leían. Una pregunta, por la producción. ¿Y Sí. por qué el juez califica el aumento de inconstitucional y luego lo declara, y voy a citar, de arbitrario, ilegal y exorbitante? Bueno, lo califica de arbitrario e inconstitucional porque para aumentar las tarifas de un servicio público, como en este caso el gas, la ley dice que hay que hacer una serie de audiencias públicas. En esas audiencias públicas van los consumidores, van los empresarios, van todos los usuarios del fluido, en este caso el gas, y tienen oportunidad de auditar las tarifas, los costos del servicio, cómo se va a implementar el aumento, y esto no se hizo. Este aumento del gas se hizo por un decretazo o por un tarifazo por resoluciones del Enargas y de la Secretaría de Energía de la Nación por parte del ministro Aranguren, y nunca se observó este procedimiento previo de las audiencias públicas. Por eso lo califica así justamente el juez. Y bueno, esta medida que nosotros iniciamos el día lunes, a pedido de Alberto Rodríguez A, tuvo el dictado de la medida cautelar el día miércoles. Esa medida cautelar, como lo decían recién también, no quiero ser reiterativo en esto, pero básicamente, y para llevarle tranquilidad a la gente, porque todavía, más allá que uno piensa que lo he explicado mucho, se repiten estas consultas, todos aquellos que recibieron facturas con aumento del gas, la gente no lo tiene que pagar, se tiene que quedar tranquila. El juez le ha ordenado a las empresas distribuidoras, a Ecogas y a Emprogas, que refacturen todo, o sea, van a llegar facturas nuevas, y en esas facturas van a ser realizadas al precio anterior del gas, con un aumento que no puede superar en ningún caso el 70% de lo que era el valor anterior. Allende, ¿y la gente que ya pagó? La gente que ya pagó, digamos, son muy pocos casos, por suerte, porque cuando salió la medida cautelar todavía no se había producido el segundo vencimiento y, digamos, de acuerdo a las instrucciones que nos dio el gobernador Alberto Rodríguez A en aquella reunión, nosotros inmediatamente, y también sobre todo Defensa del Consumidor, salimos a avisarle a la gente que no pagara la factura de gas, que esperara la medida cautelar del Juzgado Federal, y no se había producido todavía el segundo vencimiento. Entonces la gente, en su inmensa mayoría, no pagó. Los que pagaron tienen el derecho de ir a reclamarle a la empresa la devolución del dinero que han pagado en más. Si no hacen ese reclamo, que también lo pueden canalizar a través de Defensa del Consumidor, tendrían la facultad de que en las próximas facturas la empresa le acredite eso que han pagado de más, entonces o no tenían que pagar directamente las próximas facturas por el crédito que tienen, o van a pagar mucho menos. Estamos hablando de un 70%, que es lo que se pelea. Es el tope. Es el tope. Se pelea un 70%, pero también hay un 500 y un 400 como protagonista polémico. Así es. Bueno, ¿no lo recibieron muy bien en Buenos Aires? Para nada, para nada. Con esta medida cautelar y la instrucción, digamos, de esta reunión que había convocado el Ministerio del Interior, Frigerio, y el Ministro de Energía, Aranguren, el gobernador nos pidió a la Ministra de Hacienda, a Natalia Zavala Chacuri, a mí, que fuéramos en representación de la provincia y que sosteniéramos esta medida que habíamos obtenido en el Poder Judicial, creyendo, pero firmemente convencidos de que, como le decía recién, este era el marco razonable de aumento, ¿no? Hasta un 70%. Fuimos a esta reunión que realmente nos llevamos una gran sorpresa, porque supuestamente la reunión éramos convocadas las provincias para tratar el tema de las tarifas, pero no hubo un diálogo real. Simplemente el ministro Frigerio empezó esa reunión comentando que ya había una decisión tomada por parte del gobierno de Macri de bajar el aumento del 2000% a un 400% para los usuarios residenciales y a un 500% para todo lo que es la actividad comercial o industrial. Él lo presentó como una panacea, como algo, un sueño, digamos, es decir, aumentamos nada más que el 400 o el 500%. Y pidió a todos los gobernadores y representantes de provincias que estaban en esa reunión que salieran a comunicar el apoyo y el consenso sobre esta medida. Bueno, cuando tuvimos oportunidad de hablar, primero la ministra de Hacienda Pública hizo un análisis muy detallado y técnico de cómo se integra la tarifa de gas, que realmente, bueno, tiene varios componentes, que es algo muy, muy técnico para explicarlo.
Y después, cuando yo tomé la palabra, bueno, sostuve la instrucción del gobernador de la provincia en el sentido de que íbamos a defender la medida judicial, que éramos conscientes, la provincia de San Luis es consciente de que hay un atraso tarifario de muchos años, pero también éramos conscientes de que la gente no puede de repente hacer frente a un aumento de este tipo. Tampoco ni del 400 ni del 500% nos sigue pareciendo abusivo e irrazonable y además inconstitucional porque no se respetó el procedimiento de las audiencias públicas donde los usuarios hubiéramos podido tener el derecho de defender nuestros intereses. Bueno, esto realmente fue muy mal tomado. El gobernador de la provincia de Jujuy se molestó mucho por lo que estábamos exponiendo, me cortó cuando yo estaba hablando, diciéndome que no podíamos de San Luis hacer estos planteos cuando había un amplio consenso del resto de las provincias. Después habló el ministro Frigerio, diciéndome a mí personalmente que él tenía el acuerdo y la conformidad, digamos, el máximo acuerdo que se puede requerir de todos los usuarios de la Patagonia, tanto residenciales como los industriales o los comerciales, en este aumento del 500%. La verdad que yo nunca vi en estos días que han pasado públicamente que ni las cámaras hoteleras ni las cámaras industriales de la Patagonia estén tan de acuerdo o estén chochos con un 500% de aumento. No sé de dónde lo sacó él, pero bueno, nosotros ratificamos esta postura de San Luis de trabajar por la gente más necesitada, de estar al lado de los más humildes y de defender también a nuestra industria local y, como te decía recién, sobre todo a las pymes, que son las grandes generadoras de empleo en la provincia. Lo irónico de todo esto parece ser que en esta reunión estamos hablando del tema del gas, pero tenían todo cocinado. Tenían todo cocinado, bueno, y una vez más, esto no quiero alargar mucho, creo que estamos excedidos con el tiempo, pero se viene repitiendo en este discurso del Gobierno Nacional del diálogo, que es un discurso vacío de contenido, porque llaman para dialogar de la coparticipación a todos los gobernadores. Se habla de todo el resto de las provincias, pero no de San Luis. El gobernador ha ido a 2 reuniones puntuales para hablar del tema de la coparticipación y ni se tocó el tema de San Luis, que tenemos 2 juicios ganados, 2 juicios que tenemos para cobrar con liquidaciones hechas en la Corte Suprema de Justicia y ese tema ni se toca. El gobernador fue invitado a 2 reuniones donde ni se trató el tema de San Luis y ahora nos invitan a esta reunión para supuestamente tratar el tema de gas, que no fue para tratar el tema de gas, sino para imponer a las provincias una decisión tomada del Gobierno Nacional. Volvemos a preguntarnos lo que decíamos hace unos bloques atrás. ¿Dónde está San Luis? Salino, gracias nuevamente por acompañarnos en este cierre, ¿no? No, gracias a usted, me pareció un programa bárbaro. Espero que la gente haya tenido la oportunidad de escuchar todas las voces que se virtieron. Me parece que se nos cierra el camino, la descripción del fiscal ha sido elocuente, inclusive lo que hemos hablado ha sido elocuente. Nosotros entendemos lo que se habla de Chile y lo que se habla de Bolivia, la gente no puede pagar. Esta es una realidad que el gobierno de San Luis tuvo que atender. Luego, Aranguren, para nosotros es Macri, supongamos que es Aranguren, Frigerio va a resolver el problema. Nos sentamos a resolver el problema y Frigerio, el problema que resuelve es el de la Patagonia. Después nos convocan a volver a dialogar, como acabamos de decir, y Morales no nos va a dejar hablar. La verdad que está complicado. Y sobre todo nosotros tenemos que decir que el macrismo y las fuerzas que integran Cambiemos, cuando nosotros reclamábamos en otro momento, por ejemplo en la Cámara de Diputados, y decíamos, ¿cómo van a premiar ustedes a los que cumplen? Nosotros necesitamos que se reconozca el esfuerzo que venimos haciendo, porque no cumplimos de casualidad. Hace 30 años que venimos cumpliendo. Y el macrismo era de los sectores más comprometidos con premiar efectivamente el cumplimiento. Un blanqueo no parece ser esto. Debe ser, seguramente será motivo de otro programa. Pero un tarifazo de este tipo tampoco parece. Tampoco parece el capitalismo de un amigo, porque era de amigos, ahora parece que es de un solo amigo y esperemos que no aparezcan otros. Nosotros queremos acompañar, queremos poner racionalidad en el proceso, pero necesitamos ser escuchados, necesitamos que efectivamente, se acaba de decir, me parece muy elocuente el programa porque pudo hablar un representante de Cambiemos en la provincia, pudo hablar el fiscal que estuvo efectivamente en las reuniones. Nosotros, históricamente, San Luis no participa de estos arreglos. No nos van a hacer callar, no vamos a aceptar que, no, bueno, lo otro era un disparate. 400% es un disparate, no hay economía del mundo que indexe ningún servicio 400% de un momento para otro. El problema no es si hay o no hay economía, es que no hay quien lo resista. Esto va a ser, es impracticable, lo dijo la gente. Me parece eso lo valioso de los testimonios que hemos escuchado. Y me parece valioso que quede claro que nosotros
no venimos a entorpecer, reconocemos la legalidad, reconocemos las posibilidades de un gobierno nacional, pero indefectiblemente nos vamos a poner del lado de los más humildes cuando se presente este tipo de situación. Y la verdad que celebramos un fallo judicial, eso es lo que vamos a acompañar. Hemos dicho que el 70 tampoco es una minucia, es un número complicado de aplicar, pero bueno, ahí sí entendemos el contexto de la situación, inclusive hay que escuchar bien la conferencia de prensa del gobernador, dijo no vamos a apelar este fallo, pero tampoco es que el 70 nos parezca que un 70% de aumento como la gente humilde viene arreglando su sueldo, la verdad que es bastante complicado, pero bueno, está un poco más aproximado a una realidad que creo que dentro de esos guarismos podríamos atender. Y que quede claro que no nos van a imponer otra. Nosotros lamentablemente tenemos mucha experiencia, la Corte Suprema de Justicia, muy bien se dijo acá también, nos dio la razón y vamos a seguir en ese camino. Y más allá de los que acompañen o no acompañen, de los abogados que tengan o no miedo de patrocinarnos, nosotros vamos a seguir, sabemos muy bien de qué lado estamos, lo tenemos muy claro y tenemos lamentablemente muchísima experiencia en este camino. Nuestros legisladores nacionales, nuestros legisladores provinciales, quienes nos gobiernan, los que estamos en este proyecto provincial, sabemos perfectamente movernos en esta adversidad. Y otra vez vamos a recordar 13 años del Plan de Inclusión Social para terminar, para que quede claro de qué lado estamos. Muchas gracias. Exactamente, se abrió un espacio muy importante, se pudieron escuchar todas las voces aquí en esta hora de programa. Nos vamos a despedir, seguramente nos vamos a volver a reencontrar cuando algún tema así tan impactante nos toque de cerca. Vamos a encontrarnos aquí gracias a las autoridades de Canal 13. Me sumo al saludo también de la gente del Plan de Inclusión Social y es muy importante el mensaje de este programa, que es ponerse del lado de la gente, como lo dice el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Sá. Nos despedimos con esta frase, es muy importante: escuche, preste atención lo que tiene que hacer si usted todavía tiene la factura del gas y tiene alguna duda. Nos vemos la próxima, muchas gracias. Pido ayuda en esto, que los partidos políticos, los comunicadores sociales analicen esto, más allá de que nos digan que tenemos no razón, pero analicen estos hechos, que son hechos objetivos, y tomen posición. Esto es muy bueno, tomen posición. A los usuarios que por supuesto no tienen que pagar la factura esta sobre exagerada. El que la pagó tiene que reclamar la devolución hasta el 70%, hasta de la diferencia entre lo que pagaron y la tarifa que estaban pagando, más el 70%. Esa resta es la que es ahora acreedor el usuario si es que pagó la tarifa.